Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro por varias razones. El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año. En poco tiempo, Luz y Fuerza del Centro no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones. Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato. Por ejemplo, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo. Y estas condiciones no solo hicieron inviable financieramente al organismo, también afectaron muy gravemente la calidad y la cobertura del servicio de electricidad que se debía prestar. Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía. Este bajo desempeño no solo era muy costoso para todos, también afectó a la economía nacional. Muchas empresas, fábricas o comercios dejaron de instalarse en la zona centro del país porque no era posible darles la electricidad que necesitaban. Y muchas de las empresas ya establecidas en México perdían productividad frente a sus competidores por los cambios de voltaje, por los cortes de luz, por muchas deficiencias que registra el servicio y que también padecen muchas familias mexicanas en esta zona.
Muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o de plano en otros países donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable. Esto impidió la creación de miles de empleos en el centro de México. Era urgente que el gobierno federal corrigiera estos problemas. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Hicimos convenios con el sindicato para elevar la productividad, para mejorar el servicio y, sin embargo, por diversas razones, esos esfuerzos no dieron resultado. Hoy ya no era posible seguir así. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, queremos iniciar una nueva etapa en la prestación del servicio público. Quiero ser muy enfático en esto. El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Comisión Federal de Electricidad, que presta un buen servicio en la mayor parte del país, será la administradora en este proceso de liquidación y prestará el servicio eléctrico en esta zona, con lo cual se garantiza el servicio con toda normalidad. Ahora buscaremos mejorar día con día el servicio de electricidad hasta lograr que sea moderno y eficaz. La mejoría del servicio también se traducirá en la instalación de más empresas, de más fábricas, de más talleres o comercios en la zona centro del país, lo que ayudará a generar más y mejores empleos que tanto necesitamos los mexicanos. Sé que hay una preocupación en los hogares de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por esta situación. A ustedes especialmente me dirijo. Quiero asegurarles que se respetarán plenamente todos sus derechos y prestaciones. Todos serán indemnizados conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo. Pero además, el gobierno federal les otorgará un bono adicional a las prestaciones establecidas tanto en la ley como en el contrato. Es por ello que las indemnizaciones que recibirán estarán muy por encima de lo que señala la ley. Para darles una idea, aunque la indemnización varía dependiendo de la antigüedad o el sueldo de cada trabajador, en promedio les vamos a entregar a quienes reciban voluntariamente su indemnización hasta 33 meses de sueldo, es decir, 2 años y medio de ingresos en promedio, insisto, por concepto de indemnización. Y por lo que toca a los trabajadores jubilados, quiero ser muy claro que el gobierno federal les va a garantizar el pago íntegro y puntual de sus jubilaciones. Y además de la indemnización a la que me he referido, el gobierno federal a mi cargo ha dispuesto varias medidas para ayudarles a superar este difícil momento. Es por ello que he dado las siguientes instrucciones a la administradora para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. A la Secretaría de Economía, para que ponga en marcha esquemas de asesoría, de apoyo y financiamiento, a fin de que los trabajadores puedan iniciar pequeñas empresas proveedoras de la industria eléctrica o bien en otras actividades económicas de su preferencia. A la Secretaría del Trabajo, para que dé orientación y capacitación a fin de que los trabajadores puedan encontrar nuevas opciones de empleo y se les dé preferencia tanto en la bolsa de trabajo como en los programas de reinserción laboral de la propia Secretaría. Mexicanas y mexicanos, ante la crisis internacional, es momento de unir esfuerzos con una meta común, la recuperación económica del país. Ante el esfuerzo de todos, el gobierno federal es el primero obligado a hacer un uso más eficiente de los recursos de los mexicanos y corregir las ineficiencias y los gastos excesivos en el propio gobierno. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Luz y Fuerza del Centro. Queremos destinar esos recursos a prioridades como a combatir la pobreza y la desnutrición, a cuidar la salud y mejorar la educación de nuestros niños, a construir más infraestructura para el desarrollo, a la seguridad pública, a construir más universidades. Lo he dicho y lo reitero,
Hoy tenemos que cambiar lo que no funciona en el país, porque ya no quedan otras opciones, porque el tiempo y los recursos se nos agotan. Hoy, cambiar a fondo no solo es la mejor, es la única alternativa. Y por eso, el gobierno federal seguirá impulsando los cambios profundos que el país necesita, no solo para superar la crisis, sino para convertirse en el México próspero, justo y fuerte que queremos heredarle a las generaciones del mañana. Y sé que unidos, los mexicanos, lo vamos a lograr. Muchas gracias por su atención. Por último, en torno a la reforma eléctrica, fíjense que el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, con la reforma energética que implementó el gobierno anterior, Peña Nieto, este instituto quedó sin proyectos. Derivado a esta situación, se dejó de pagar a jubilados, corrieron a investigadores sin liquidaciones y a quienes ya cumplieron 35 años de trabajo no se les ha podido ni dar ni la jubilación ni o alguna liquidación. Es un instituto precisamente dedicado a la solución de necesidades del sector eléctrico y energético. Digo, aquí hay una contradicción de acuerdo a lo que se oponen a la reforma eléctrica cuando ellos desahuciaron este tipo de institutos, por ejemplo, el de electricidad y energías limpias, ellos que han estado afirmando que las energías limpias es lo de hoy, pero dejaron esto prácticamente con esta reforma, con este tipo de problemáticas que continúa. La pregunta, presidente, es si en esta reforma eléctrica usted está considerando reforzar, ayudar, rescatar prácticamente, digo, no porque no esté condenado a la extinción en cuestión de algún documento, pero sí en los hechos hay una problemática mayor, incluso ya se han manifestado estas personas, estos todavía trabajadores o bien jubilados y hasta investigadores que, bueno, pues dicen, nosotros queremos participar de nuestro trabajo que nos corresponde para poder estar aportando precisamente a esta nueva propuesta a partir de la iniciativa de la reforma constitucional. Y la pregunta es, ¿apoyaría precisamente para que esto se rescatara, presidente? Sí, estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda. Ellos hicieron algunos acuerdos con el gobierno anterior que estamos respetando. Y con opiniones en contra. Por ejemplo, la operación de la presa de Necaxa, que se considera de que no fue lo mejor, porque era una empresa pública y se entregó, ¿sí?, como una especie de indemnización a los trabajadores. Hicieron una sociedad con empresas extranjeras. Hay en el sector energético, en el gobierno, dos opiniones. Una de que se debía de recoger eso y otra de que se le deje a los trabajadores. Yo he planteado que se queden las cosas como están, porque es como una indemnización, ¿sí?, al daño que les ocasionaron.
Luego está lo de las jubilaciones, que eso lo estamos viendo también. Vamos a atenderlos en la medida de nuestras posibilidades. Y esto que estás planteando, pues también vamos a ver qué puede ofrecer la Comisión Federal de Electricidad. Sí, con Jesús, que le he pedido que él nos ayude viendo esto y decirle a los trabajadores que independientemente de la organización a la que pertenecen, porque tienen tendencias, vamos a decir, o grupos distintos. Presidente, mi segundo planteamiento es respecto a qué tanto avance hay para lo que fue los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Instituto Nacional de Energías Limpias, que aquí también, bueno, eléctricas, de energía, pues, que planteamos, bueno, que se han planteado, porque hay varios compañeros que han planteado este tema y que usted dijo que se está ya explorando una solución porque hay también conflictos internos. ¿Se ha avanzado al respecto? ¿Qué avances concretamente hay en este sentido, presidente? Sería mi segundo y yo ahorita le agregaría un último planteamiento. Ernesto Prieto, esta encomienda es del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, para ver qué se puede hacer, sobre todo en el tema de jubilación. Jesús, eso es lo que se está analizando. Vamos a pedirle también a Ernesto que nos informe cómo vamos y de dónde vamos a sacar los recursos para apoyar a estos trabajadores. Eso pudiera ser próximamente, presidente, es decir… Lo más pronto posible, okay. Es un asunto de justicia. Si podemos y tenemos los recursos, se va a llevar a cabo. Ok, presidente. Por último, el día de ayer las… Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, del Aymara, un indio me guía a la libertad. Juan Galindo, PV. Unos 300 trabajadores de la cooperativa LF del centro fueron despedidos, debido a que la generadora Fénix no tienen más proyectos para darles como materia de trabajo. Sin embargo, se les dio la promesa de recontratarlos en la primera semana de febrero de este año, según dio a conocer el prosecretario de Fomento a la Salud del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas Miguel Márquez Ríos. Desde las primeras horas de este 5 de enero, trascendió el despido de unos 300 trabajadores que no son empleados de la generadora Fénix. Sin embargo, depende de la empresa de capital portugués para que la gerencia de la cooperativa LF del centro les dé empleo, por lo que cuando la productora de energía eléctrica no tiene proyectos, los cooperativistas dejan de percibir ingresos. Cabe destacar que, en la segunda quincena del mes de julio del año 2021, alrededor de 100 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas se concentraron en el paraje conocido como El Garitón, acceso al complejo hidroeléctrico Necaxa, para protestar por su despido de la generadora Fénix, y recordaron que ellos como cooperativistas aportaron el 50% de capital para que se creara la empresa con capital extranjero. La promesa del Comité Central del que encabeza Martín Esparza Flores desde hace casi 15 años, fue que la empresa generadora Fénix supliría a la extinta Luz y Fuerza del centro, por lo que los trabajadores que resistieron sin liquidarse aceptaron aportar parte de su patrimonio y las instalaciones que antes administraba la compañía LYAFC, Patrimonio Nacional. El sindicato mexicano entregó parte de la infraestructura del complejo hidroeléctrico Necaxa y de otros puntos como aportación para que la transnacional Mota Engil aportara el resto, 50%, y se creara la generadora Fénix. Por lo anterior, la molestia de los afectados se exalta más, nos dicen que somos socios, pero nos corren cuando quieren,
La riqueza solo la manejan los allegados al Comité Central del y los demás nos quedamos fuera y con la incertidumbre si realmente nos recontrarán o no, manifestó Luis N., uno de los afectados que prefirió guardar su nombre en el anonimato por temor a represalias de la dirigencia de su sindicato. Abundaron que ahora ya no se sabe si es bueno ser socio de Fénix o solo un empleado, porque antes con luz y fuerza nos defendía nuestro sindicato, pero ahora los dirigentes pareciera que también son patrones, como decía el Chapulín, y ahora ¿quién podrá defendernos?, remató. En una consulta rápida vía telefónica con el integrante del Comité Central del Miguel Márquez Ríos, confirmó que como ya no hubo proyectos con Fénix se tuvo que hacer el despido de los centenares de trabajadores, aunque no precisó el número. Señaló que sería para la primera semana de febrero cuando se recontraten a los afectados y se pretende que la materia sea más diversa con Fénix para que no pasen estos trances con los trabajadores. El tema de Napoleón, ¿no? Yo te digo, para mí fue una sorpresa. Yo platiqué con Andrés en su momento cuando le hizo el guiño a Napoleón y que le dije, a ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le hiciste esta declaración? Y me comenta y me dice, hay toda una situación en donde los sindicatos, tanto en Canadá, dice, como en Londres, como me dijo, me han comentado, me han dicho y me han expresado su trabajo y la admiración que tienen por Napoleón y el conflicto que se tiene aquí en el país con Napoleón por haber sido un perseguido, etcétera, etcétera. Como que me dio información y yo me quedé ya, bueno, dije, ok, no me esperaba y para mí fue una sorpresa lo de la nominación dentro de la lista de los plurinominales. ¿Napoleón te ha apoyado en tu campaña? No, no lo conozco. Pues muy firme, Víctor, porque tenemos que dejar firme nuestra posición, que los partidos políticos están en deuda con la sociedad para postular personas al Congreso que eleven la calidad del Congreso a través de su preparación, su trayectoria, honorabilidad, y evidentemente la sociedad y nosotros como empresarios no queremos ver a legisladores que están ahí para protegerse de un fuero y que tienen un pasado dudoso o que han tenido problemas incluso con la justicia. Nos parece que los partidos políticos tienen que revisar sus listas con todo respeto desde la sociedad, pero con toda también exigencia de que queremos contar con legisladores de alta calidad para la siguiente legislatura. Libertad total, libertad sindical, democracia sindical, no intervención del gobierno en la vida interna de los sindicatos. Amigas, amigos, representantes de los sindicatos de nuestro país, nos da mucho gusto esta convivencia, este encuentro en este día tan importante para el movimiento obrero mundial. El líder minero Napoleón Gómez Urrutia encabezó la constitución de la Confederación Internacional de Trabajadores. Omar Brito tiene la información completa. Omar, adelante, te vemos, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en el Sindicato Nacional de Mineros se presentó o se constituyó por parte justamente de quien será su presidente la Confederación Internacional, la Confederación Internacional de Trabajadores, así se le denominó, y quien será su presidente, Napoleón Gómez Urrutia, bueno, pues hizo esta presentación, aunque reconoció que no tienen aún la toma de nota, ni siquiera los trámites con las autoridades correspondientes, pero bueno, se hizo esta presentación por parte de Napoleón Gómez Urrutia, quien, bueno, pues también tomó posesión a quienes estarán integrando el comité de esta nueva organización. Dice Napoleón Gómez Urrutia que con esta nueva organización, bueno, se abre una nueva etapa para el sindicalismo y para la democracia en las organizaciones sindicales. Dice que estará abierto para cualquiera y que una de las de lo que está buscando esta confederación, uno de sus objetivos primordiales
es la unificación del movimiento obrero nacional y también pues tener estos contactos con organizaciones internacionales. También en una conferencia de prensa que ofreció posteriormente, dijo que no es una agencia, esta nueva confederación no es una agencia del partido Morena, del partido que está en el gobierno, y que tampoco fue conformada por apoyo del gobierno federal. Dijo que será, pues que sea conformado debido a las bases y a la necesidad de un sindicato, de una confederación democrática en el país. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que se dijo hace unos momentos aquí en el sindicato minero. Este es un día muy especial. Es un día histórico en la lucha sindical de nuestra patria, porque hoy nace esta gran confederación. La confederación nace para defender los derechos de las y los trabajadores, reivindicando la libertad sindical como un derecho humano. Trabajadores mineros marcharon del Monumento a la Revolución al Senado de la República para manifestarse en contra del legislador y exlíder sindical Napoleón Gómez Urrutia, a quien exigen que devuelva los 55 millones de dólares del fideicomiso minero, ya que argumentan que dichos recursos corresponden a los propios trabajadores y a sus familias. Carlos Pavón, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, aseguró que no descansarán hasta que Gómez Urrutia cumpla con el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que lo obliga a reponer los recursos. Ante esto, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, ordenó la conformación de una comisión para solucionar el conflicto minero. Pone Morena reforma para evitar líderes sindicales eternos. El senador Daniel Gutiérrez presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que los líderes sindicales no podrán estar más de 10 años activos. Luego de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión para avanzar en los principios de la democracia sindical, el senador por Morena, Daniel Gutiérrez Castorena, consideró indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo en el cargo de dirigentes sindicales. Recordó que en septiembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios que sientan las bases para un renovado sindicalismo, pero la legislación no precisó el tiempo que pueden durar en el cargo los líderes de los sindicatos, por lo que, en la práctica, permite la perpetuación de dirigencias y violenta de manera flagrante el derecho de votar y ser votado de las y los trabajadores. No basta con establecer un procedimiento de voto personal, libre, directo y secreto, se requiere, asentó el legislador de Morena, que la ley sea más determinante para impedir que haya dirigentes más allá de periodos razonables. Se necesitan, explicó Gutiérrez Castorena, acciones más eficaces y puntuales para el desarrollo de una cultura democrática, igualitaria, de movilidad sindical y de renovación generacional. En este contexto, el senador presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que el máximo dirigente sindical no podrá sumar con tal carácter más de 10 años activos, sea en forma consecutiva o interrumpida. El proyecto, que se analizará en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, segunda, también sugiere que, en casos específicos, se tiene que observar el principio de paridad de género. Gutiérrez Castorena consideró importante incorporar el concepto de igualdad de género para que las trabajadoras puedan ejercer sus derechos de democracia sindical y asumir cargos como dirigentes. Además, planteó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pueda recibir quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de elección sindical y, en caso de evidencias debidamente sustentadas y graves, disponer la reposición de la elección bajo su vigilancia. Mientras tanto, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, la democracia violenta de Esparza Flores.
Pero en una de mis comparecencias, que ya había yo solicitado que se me dieran todas las tomas de nota del registro de asociaciones, y aquí está, pagué 1,742 pesos el día 23 de julio del 2021 y me fue concedido este tomo 4 que obra en todas las denuncias, pero que les voy a leer esta donde no aparece la toma de nota del 2009 y del 2010, que es medio comité y medio comité, medio comité y medio comité. Pero además, artículos violados del Código Penal del Estado de México, tengo 17. Del Código Penal del Distrito Federal tengo 3. Y del Código Penal Federal tengo 12, que serían 29, 32. Hay cerca de 40 artículos violados en más de 84 hechos denunciados por Jorge Sánchez García, Martín Esparza Flores y demás que están involucrados y son indiciados, incluidos los directores que estuvieron en Luz y Fuerza del Centro: Jorge Gutiérrez Vera, Jesús Villafuerte, Merino Mañón, Alfonso Caso Aguilar, Mariano Piña Olaya y otros más que se me escapan, pero el principal que tuvo que ver con todos los fraudes multimillonarios habitacionales se llama Juan Gerardo Ruiz Maldonado. Y están denunciados y a ninguno durante 8 años, 5 meses, han tenido la dignidad para poderles notificar. Pero les voy a leer esta para que se den cuenta, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que usted ha dicho que nadie debe de estar por encima de la ley, nadie al margen de la ley. Nadie debe de mentir, robar ni engañar. Y es exactamente lo contrario que están haciendo los funcionarios de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la UIF, de el INDEP, de recursos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos y de otras dependencias más, que en su momento, si usted autoriza a que el licenciado Jesús Ramírez me reciba todo esto, pero principalmente estas, donde se demuestra que Martín Esparza Flores no es dirigente, ni los 25 o 26 ladrones que están con él, y José Heriberto Marroquín Castillo. Y dice así: expediente del ESME 10/5096-27. Fecha, fíjense bien las fechas: 14 de diciembre del 2010. Tuvo cumplimiento el laudo dictado en el juicio laboral 4 Romanos 152/2009, el acuerdo de fecha 13 de diciembre del 2010. O sea, que la reposición del laudo para el proceso electoral en el resolutivo tercero que se dictaminó el 1 de diciembre del 2009, ellos lo hicieron 1 año, 2 días después, el 13 de diciembre del 2010. Había pasado 1 año, no se renovó la Secretaría General, y la otra mitad, que debía de haber sido también en junio, del medio comité, tampoco se renovó. Y además cometen un error, porque siguen poniendo a Fernando Amezcua como secretario del Interior, cuando el que está es José Humberto Montes de Oca Luna. Esto es declarar
en falsedad por una autoridad judicial que es, como lo dije, el deshonesto y bandido Lucio Galileo Lastra García, que es un director sustituto, no es ni el titular, y que lo que acuerdan, dicen, resultando primero y lo ordenado en el marco legal aplicable el sindicato no acreditó haberse conducido en respeto al principio de legalidad al que se encuentran sujetos en términos del artículo 8º, primer párrafo del Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, a raíz de lo cual no se tuvo por realizada la comunicación de cambio de directiva del Sindicato Mexicano de Electricistas en términos del artículo 377, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se negó la expedición de la constancia correspondiente. Aquí está muy claro, no hubo toma de nota en el 2009, ni en el 2010 del otro medio comité. Punto segundo de los resultandos. Con fecha 3 de diciembre del 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a esta autoridad registral en materia de trabajo el laudo de fecha del 1 de diciembre del 2009, instaurado en contra del ESME por Alejandro Muñoz Reséndiz, que en paz descanse, y otros compañeros, a través del cual se declaró la nulidad del proceso de renovación de las carteras comprendidas en el artículo 34, fracción segunda, inciso A, que es la del secretario general y otros 13 o 12 miembros más. Tercero, siendo las 10 horas con 50 minutos del 14 de agosto del 2010, 10 horas con 50 minutos del 14 de diciembre del 2010, esta Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue notificada por la Junta Federal de Conciliación que el acuerdo de fecha 13 de diciembre del 2010, un año, 2 días después, a través de ellos, la cual se tuvo por cumplido el laudo dictado en el juicio 4 Romano 152/2009. En consecuencia, por repuesto el proceso de renovación de las carteras comprendidas de secretario general y los demás. No. Aquí, en cuanto salió el resolutivo, el entonces director Eduardo Andrade Salaverria debía dar cumplimiento al artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice que tenía 72 horas para que se diera cumplimiento a ese resolutivo, se diera la ejecutoria y causara estado. Y más adelante todavía otra violación más que cometen personas sin personalidad jurídica, sin ser competentes, 2 gatos de 2 que eran secretarios de gobierno, Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Suart, Francisco Blake Mora, que falleció, y Álvaro Castro Estrada, violando el artículo 848, que es muy claro: ninguna autoridad puede revocar sus propios laudos. ¿Y por qué un año? 2 días después modifican y dicen que ya el secretario general es Martín Esparza, y le dicen: quedas de secretario general si quitas tu plantón del Zócalo, de un tal Cayetano. La huella de la protesta que el ESME mantuvo en el Zócalo durante 90 días pareció disuelta. Porque cerca de las 3 de la mañana, los 14 electricistas en huelga de hambre levantaron su ayuno. Cayetano Cabrera fue retirado del plantón casi en secreto. Y los próximos días se nos deberá de entregar la toma de nota a los 26 miembros del Comité Central para mantener la representación
del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los que fueron a firmar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la supuesta liquidación no fue liquidación, fue renuncia voluntaria. Y los derechos de los trabajadores son irrenunciables, inalienables, inextinguibles, están a rango constitucional. Así es la democracia de Martín Esparza Flores, mano dura al que no esté con él. Lo desagradable es que López Obrador la avala con su democracia sindical desde la Secretaría de Trabajo. Mexicano de electricistas, haz de fuerza es el emblema de nuestra unión. A tu voz como un solo hombre pasamos lista. Rosendo Flores se equivoca al confiar que la información está en el INDEP de nuestras antigüedades, ya que a miles de trabajadores no les fue reconocido sus contratos verbales para su liquidación, ya que tenemos que estar preparados con nuestros papeles en mano de nuestras antigüedades sumando los contratos verbales, si es que en verdad cumple Obrador. Entonces, compañeras, compañeros, no hay listas, Cuando les decía yo, ¿para qué no se engañen? No, que vaya a pasar la lista de revolución, ahí va a estar Rosendo. Eso no es cierto. En el INDEP tienen toda la información de nosotros. ¿Saben qué? Solamente no sabe el INDEP quién ha muerto. Como en el caso de 2 familiares que por el COVID murieron. Ellos estaban en esta lista y murieron. Ellos no van a aparecer. Pero todos los demás compañeros están en el INDEP. No hay necesidad de que hagan una lista, No puede ser, no se debe aceptar una lista. Trae tus papeles. Y para los que no me conocen, que todo el mundo piensa que soy francés. No, yo soy de aquí por Malinalco, y les diría yo, allá nos vemos en Malinalco, lleven sus papeles, ahí vamos a recibir. Y ahí van todos en coches organizándose, pasar a comerse cine. Otro documento de Martín Esparza, donde se acredita, ¿sí?, por medio de estos delincuentes políticos, la disponibilidad de 80,000 millones de pesos que son pertenecientes a los más de 44,000 extrabajadores y que están en el decreto de extinción, y que ahora dicen que no aparecen y que no los encuentran, pero que sí los negociaron con Martín Esparza Flores, José Humberto Montes de Oca Luna, Miguel Ángel Osorio Chong, José Enrique Miranda Nava, Eduardo Bobadilla Zarza, José Antonio Almazán González. De ahí todavía se autoliquidaron cuantiosas cantidades en millones de pesos a todos sus cómplices, dándoles liquidaciones de 4, 5 y hasta 7 millones de pesos. A sus amacias también les dieron, hasta con 2 años de antigüedad, hasta 3 millones, 5 millones, ¿sí? Rosendo, es cuestión de que hagas a un lado tus diferencias políticas, y entonces, si no quieres ir tú, que vaya tu biombo Felipe Lugo, con todo respeto se lo digo, y que vaya el compañero Jorge Tapia conmigo para entregarle con oficio toda esta documentación donde Martín Esparza Flores
desde el 2010, fines del 2010, y sus supuestos dirigentes han estado cometiendo actos como bandidos, ladrones, deshonestos, usurpadores, usufructuadores, todos los términos que ustedes quieran. Por eso están denunciados, y en todos los juicios que he llevado, que aquí está la documentación, y cada semana les voy a dar a conocer uno para que se entere la ciudadanía. Se entere usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que no están cumpliendo con los lineamientos para su cuarta transformación. ¿Quiénes? Funcionarios que usted ahorita los han estado boletinando mucho en los periódicos: Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo. Así que estoy dando cumplimiento, y de antemano se los digo, todo lo que quieran de la información la vamos a entregar públicamente, y a los medios de televisión, de radio, periodistas que quieran, aquí está la información de la ilegalidad. Cumpliendo con eso que es ilegal Martín Esparza, todo lo que él firmó de Motengil, de Fénix, de los de Resistencia, de la cooperativa, de la renta vitalicia, todo se va para atrás. Se recupera la planta de Necaxa, las plantas generadoras que le entregaron ilegalmente, todo se recupera. Las plantas estas que le dieron, termoeléctricas, no sé cómo les llamen, eran 13 o 14, ¿sí? Y ya, que se las recojan también, todo. Los bienes del sindicato, ¿cuánto está sacando de rentas mensuales? Más de 100 millones de pesos. Tengo el documento donde con la empresa de Fénix y Motengil, por 4 meses que dieron mantenimiento en el alumbrado público en la Ciudad de México, se llevó 848 millones de pesos este ratero y ojete de Martín Esparza Flores. ¿Quieren que dé una conferencia abierta? La doy abierta. Y principalmente, Jorge Sánchez, tú ratero principal, y Martín Esparza, los reto públicamente a un debate con toda la documentación que tengo de lo que se han enriquecido, y que irán conmigo el licenciado Ezequiel Hernández García, el licenciado Jorge Abel Magaña, el licenciado Alfonso Vergara, licenciados de aquí del sindicato, pero que son honestos y tienen conocimientos, son catedráticos, son personas de confianza. Los 4 contra tu bufet jurídico y contra los que quieras. Jorge Sánchez, Martín Esparza, Montes de Oca, José Fernando Muñoz Ponce y todos los demás rateros, estamos a la disposición en el momento que ustedes quieran. Señor presidente, dando cumplimiento a lo que usted ha dicho, con documentos, le he presentado toda la documentación para que se dé ya avance y pueda usted instruir al licenciado Jesús Ramírez para que me reciba, ¿sí? Y le entregue yo toda la documentación, y Martín Esparza y Jorge Sánchez García y sus secuaces se vayan a la cárcel por rateros. Muchas gracias por su atención, y aquí estaremos con La Verdad del Lobo dándoles a conocer más expedientes de las demandas que ya procedieron y se siguen negando a darles trámite para que llegue del Ministerio Público al juez competente, valore las pruebas y se emitan las órdenes de aprehensión en contra de estos delincuentes y posteriormente se metan a la cárcel, la pérdida de su libertad. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes, compañeras y compañeros.
Sindicato Mexicano de Electricistas. Haz de fuerza es el emblema de nuestra unión. A tu voz como un solo hombre pasamos listas, siempre prestos con firmeza para luchar hasta vencer. Sindicato Mexicano de